Hola, bienvenidos, bienvenidas. Un día más de nuestro club de lectura y terapia para ser mejores mamás, para poder sentirnos más a gusto, más, más seguras en lo que hacemos, para apoyarnos, para no sentirnos solas y estar más armadas en este mundo para nuestros hijos. Vamos ahora a seguir con el análisis de nuestro libro. Voy a dar un espacio para que se unan. Gracias. Bienvenida, Liz. Bien. Hoy vamos a continuar. Ya están viendo cómo nos vamos más lentito, más pausado, pero tratando de saborear de alguna manera todo el contenido del libro y además de poder, sobre todo, como poner estos ejemplos o estas situaciones cotidianas en las que podríamos utilizar lo que vamos aprendiendo, ¿verdad? Bueno, el día de hoy vamos a ver la influencia de nuestra infancia en cómo nos relacionamos con nuestros hijos y con los demás adultos. Ya veníamos platicando en las antiguas sesiones que nuestra primera referencia de ser mamás fue nuestra propia vivencia infantil. Por eso es tan importante hacernos conscientes, porque al hacernos conscientes vamos a saber cuáles son esas cosas que nosotros traemos y que vamos a replicar con nuestros hijos si no nos hacemos conscientes. Si nos hacemos conscientes, esa es la gran diferencia. No que nada más haciéndonos conscientes ya no lo hagamos, pero podemos trabajarlo, podemos contenernos, podemos manejar mejor nuestras emociones. Fíjense que en este capítulo dice así: la infancia que cada uno de nosotros ha vivido deja su huella al caminar. En ocasiones somos clones de mamá o papá. Hablamos como ellos, nos comportamos como ellos, incluso podemos llegar a pensar como ellos. Otras veces no deseamos ser como nuestros padres y entonces actuamos por oposición. No queremos usar sus mismas palabras o frases, ni vestir como él o ella, ni parecernos a ellos. Pero en este trabajo, el cerebro agarra parejo. El cerebro a veces no entiende como de matices y agarra, por ejemplo, o quiero ser igual o no quiero ser igual. Pero la realidad es que tendríamos que ser minuciosos en elegir en qué queremos ser igual y en qué no queremos ser igual. Porque si agarramos parejo, pues nos llevamos, por ejemplo, no quiero ser igual, y nos llevamos las cosas buenas que también valdría la pena replicar. O el quiero ser igual y estamos cometiendo también los mismos errores que cometieron ellos. Entonces, se fijan cómo es muy importante ir comprendiendo como matices en este sentido. No se trata de replicar, al menos no de manera inconsciente, ¿sí? Se trata de replicar por elección. A mí me gusta que mis papás o mi mamá haya hecho tal o cual cosa. Piensen ahorita, por ejemplo, en algo. Piensa que en algo que tú dices, eso sí me gustaría replicar de lo que viví siendo niña. Que sí me gustaría traerme a mi maternidad. Puede ser a lo mejor un bonito recuerdo, puede ser a lo mejor la manera de hacer o de ser de tal o cual persona. Y ahora, no lo piensen tanto, tampoco es así como entre más a veces pensamos las cosas, más las complicamos. Ahora piensa en algo que no te gustaría replicar. Ay, no, a mí no me gustaría que mis hijos sufrieran tal cosa que yo sufrí o vivieran tal cosa que yo sí viví. Fíjate, este simple ejercicio sencillito de menos de un minuto, que claro lo condensé, ya nos puede servir para hacernos consciente de algo que nosotros estemos replicando de manera inconsciente.
¿verdad? Algo que se te escapa, una reacción, un grito, un maltrato. Eso, cuando menos pensé, ya lo estoy haciendo. Pues entonces hay que revisar de dónde viene y no, más allá de revisar de dónde viene, es como hacerlo consciente de por qué lo estoy replicando yo también, ¿sí? Bueno, ser auténticos y sinceros con nosotros mismos a pesar de todo lo vivido no es fácil. Y bueno, nos invita como a encontrar nuestro propio estilo, porque o no queremos repetir o sí queremos repetir. Y no se trata como nada más de eso, sino de ir encontrando tu propio estilo, pero el propio estilo tiene que ser referenciado tanto en lo que quieres y lo que no quieres repetir. O sea, hay un autor que dice que no es posible ser como completamente independiente de todo lo que has vivido. Entonces, por eso es tan importante trabajar con nosotros y con nuestro pasado. No podemos ser independientes. El cómo somos, ¿recuerdan esta frase que dice, todo lo que he vivido marca la persona que soy hoy? O sea, gracias a todo lo que he vivido, a veces es un gracias, pero a veces es un a pesar, ¿no? A pesar de todo lo que he vivido, soy como soy. La verdad es que somos como somos por todo lo que hemos vivido. Bueno, malo, regular, somos como somos porque nuestro pasado nos determina. Y entonces, bueno, encontrar nuestro propio estilo tiene que ver con la conciencia, tiene que ver con darnos cuenta de esta influencia de nuestra infancia en cómo hoy nos relacionamos. Sería muy interesante que nosotros pudiéramos observar cómo esa influencia se manifiesta a través de nuestras interacciones. Por ejemplo, o que si hablo igual que mamá, que si hablo igual, o que hago las cosas igual como las hacía papá, o que les hablo en el mismo tono, o que cuando me enojo reacciono igualito a ella. Empiezo a reconocer esa influencia para yo poder hacerme cargo de eso, ¿sí? O sea, no es buscar culpables, pero sí es buscar esa raíz, de dónde viene, a ver, de dónde viene el que tan pronto me impaciente o el querer controlar tanto, ¿de dónde viene? No, pues ¿quién en tu familia era así o como muy poca paciencia, muy poca tolerancia, perdón? O curiosamente, por el contrario, tal vez vienes de una familia donde no había como nada de control, como todo muy descontrolado, y entonces ahora yo soy excesivamente controladora. ¿Se fijan? Pero viene de algo, no es casualidad. Ay, es que yo nací así. No, no naciste así. Fuiste aprendiendo conforme lo que fuiste viviendo y lo estás replicando. Por eso es muy importante que lo hagas consciente, que te des cuenta y que lo reconozcas en las interacciones con tus hijos. Por ejemplo, si pudiéramos ponerle colores, a mí me gusta mucho utilizar este ejemplo con mis pacientes. Imagínate que tu mamá es de un color y tu papá es de otro color, o tus primeros cuidadores, pues llámese a lo mejor si estuviste tiempo con la abuelita o con alguna cuidadora o con alguna persona en particular. Imagínate que tuviera un color y ese color ahora está en ti y tú estás criando a tus hijos de colores. Estoy segura que no es tu crianza de un solo color. Seguramente que reconoceríamos que tiene a lo mejor tonos de tal color o matices de este otro o de pronto se vuelve completamente de este color. Si tú pudieras identificar más claramente cuáles son esos colores que marcan tu crianza, te darías cuenta cuáles son los patrones que estás repitiendo de manera más frecuente y muchas veces más involuntaria. Bueno, hay muchas influencias, además de la que vivimos en casa, que fue mamá y papá.
o los primeros cuidadores, digo, en el caso de quien no creció con mamá y papá, pues hay gente que crece con abuelos, o con nana, o con la tía, o con alguien que se tuvo que hacer cargo de ellos, ¿sí? Esa influencia también se suma a los que vienen de la escuela, por ejemplo, donde las normas de disciplina, el no hables, el no te muevas, el no corras, el no juegues, no es momento, todo eso lo introyectamos como la disciplina, y nosotros a veces, queriendo disciplinar, nos volvemos en contra de lo que los niños, de las necesidades de los niños. Hemos de saber que los niños tienen 3 necesidades que satisfacer, y lo voy a explicar en este momento porque se me hace muy importante. 3 necesidades que satisfacer: la necesidad de movimiento, o sea, el que un niño esté inquieto, no es nada más por la toso, como muchas veces pensaríamos, ay, que la toso, es que está nada más dando lata, es que no se deja de mover, es que es hiperactivo. No, los niños tienen la necesidad de moverse, los niños tienen la necesidad de jugar y también de hablar. Entonces, cuando nosotros aprendimos que para estar en disciplina tenemos que estar callados y no te muevas y no juegues ahorita porque no es tiempo, entonces nosotros creemos que estamos educando, pero lo que realmente estamos haciendo es privando de las necesidades de los niños. Tendríamos a lo mejor que canalizar, porque ciertamente si queremos estar en una cultura social, pues tenemos que adaptarnos a ciertas normas. De hecho, otra de las influencias que menciona en el libro son las influencias culturales. Cómo dicta la sociedad que la gente se tiene que comportar, ¿no? Pero entonces nosotros, por ejemplo, si el niño, si la niña ya lleva mucho tiempo sentado o sentada y empieza a inquietarse, no es por mal portado, es porque para un niño contenerse no le va a llevar más de unos minutos. Entonces, cuando yo empiezo a ver que está inquieto o inquieta, lo que hago es, pues ya es momento de moverse. Y lo llevo a un lugar donde se pueda mover de manera libre. ¿Me doy a entender? Eso de siéntate y no te acabes la comida, no te levantes hasta que te acabes la comida, pensando que de alguna manera es una norma, pues lo que hacemos es privar, ¿verdad? O sea, como que tú puedas buscar ese punto medio en el que puedan permanecer sentados el tiempo que tú consideres que es el suficiente para ellos, no para ti. Para mí puede ser 1 hora sentada comiendo, pero para mis hijos necesito observarlos, y cuando vea que ya están inquietos, creo que es un buen momento para moverlos, para facilitarles el movimiento sin azorarme de que estén haciendo algo mal. Los introyectos: recibimos y recibiremos cada día de nuestras vidas. Lo importante es saber con cuáles nos quedamos, por qué nos sirven, y cuáles descartamos porque ya no nos sirven. En lugar de tragárnoslos sin digerir, podemos saborear algunos que sí encajan con nosotros y desechar los que no. Todos hemos recibido mensajes sutiles sobre cómo teníamos que ser, cómo nos teníamos que comportar, qué podíamos o no decir, hacer y cuándo. Y para tener el reconocimiento, la aceptación o la atención de mamá, papá, el profesor, el abuelo, etc., hacíamos lo que ellos esperaban de nosotros. Entonces es cuando empezamos a dejar de ser nosotros mismos por miedo a ser rechazados, no tenidos en cuenta o no queridos ni aceptados tal como realmente somos. Nos vamos despersonalizando. Ciertamente esto es algo lamentable, pero también es algo que tenemos que hacer en cierto sentido para adaptarnos. Pero ahora que nosotros estamos estudiando para ser mamás o papás mejores, es muy importante que nosotros sepamos que en la medida en que nosotros respetemos lo más posible las necesidades básicas,
en la medida en que acompañemos en eso, vamos a ser capaces de adaptarnos a situaciones en las que reconocemos que no tenemos que dejar de ser nosotros mismos para encajar. Y esto se ve mucho más ya en la adolescencia, en donde la influencia de los pares o la influencia de los medios de comunicación, los artistas, los influencers, juega un papel muy importante. Entonces ahorita nosotros lo que podemos sí ir haciendo, perdón, es ir poniendo atención a todas estas, digamos, necesidades que nosotros estemos reconociendo que nuestros hijos tienen, ¿sí? Entonces, miren, les voy a poner el ejemplo del movimiento. Cuando un niño llega a su límite de quietud, porque todos pueden estar quietos, aún el que ya ha sido diagnosticado con déficit de atención, con hiperactividad, aún pueden estar quietos, ¿sí? Un momentito, si quieres, a lo mejor 1 o 2 minutos. Y ese 1 o 2 minutos logra que se concentre. Cómete un bocado, termina esto que estás haciendo, que ese minuto o minutos que esté atento o atenta esté muy enfocado en lo que está haciendo. Y cuando empiece el quererse mover, pues bájalo o bájala un ratito y después vuélvelo a sentar. Muchas veces no hacemos esto porque pues es, o sea, la vida cansada, la verdad, pero cuando estamos así aprendiendo sobre esto vale la pena hacerlo. Entonces la bajo un ratito, se mueve y luego vente, vámonos a sentar otro ratito a comer. Y a lo mejor alargamos un poco el momento para comer, a lo mejor lo alargamos, pero hazte consciente de que estás satisfaciendo una necesidad y nota si hay alguna diferencia con otras veces que estás siéntate o persiguiéndolo con la cuchara para que coma. Definitivamente que esto aplica esta estrategia, porque es una estrategia que si nosotros la hacemos de manera consciente, es una estrategia incluso terapéutica. Te voy a decir por qué. Porque estamos atendiendo las necesidades naturales de los niños. Se sientan un momento y después empiezan a manifestar, no cuando tú digas, no 5 minutos, no 2 minutos, no 10 minutos. Tú tienes que observar. Y cuando tu niño o tu niña empiece a tener esa inquietud de que ya se está moviendo, bájalo un ratito. Y ese sí, bájalo 1 minuto, por ejemplo, en el caso de los niños chiquitos. Y luego vuélvelo a sentar y le das otra cucharadita o haces otra cosa de las que están haciendo y vuelve a estar inquieto, lo notas y lo vuelves a bajar. Fíjate, estoy haciendo lo que quiere él. En cierta manera sí, pero los niños no piden lo que no necesitan, ¿sí? Cuando nosotros cambiamos ese paradigma en el que los niños no están pidiendo por pedir, los niños no están pidiendo por tener el control, por controlarte a ti, por decir, aquí soy yo el que mando. Los niños hacen lo que hacen porque tienen alguna necesidad que les está moviendo, porque ellos, a diferencia de los adultos, no se aguantan, ¿verdad? Nosotros sí nos podemos aguantar. Estamos platicando y ahí me anda del baño. Bueno, pues sí me puedo aguantar a que termine el en vivo, ¿verdad? Pero no puedo pedirle eso a un niño porque el niño está súper conectado completamente con sus necesidades, completamente. Si quiere llorar, va a llorar. Ay, pero no es momento, no es apropiado, va a llorar. Si tiene ganas de dormirse, se va a dormir. Si tiene ganas de ir al baño, se va a hacer del baño. Si tiene ganas de gritar, pues va a gritar. Y si tiene ganas de moverse, se va a mover. Y si tiene ganas de jugar, pues va a jugar. Él no va a pensar, ay, mi mamá pobre, ha tenido un día tan pesado. Ay, pobrecita, no es momento de gritar. Nosotros los vamos enseñando después a considerar al otro, a ser más empáticos, etcétera, etcétera, pero de entrada no podemos esperar que ellos ya tengan eso como muy resuelto, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros aprendamos a observar los indicios de sus necesidades y que veamos sus comportamientos como la manifestación de las mismas. Si yo veo sus comportamientos como una necesidad que me quiere transmitir, entonces reaccione diferente.
fíjense, si yo veo un comportamiento como se está queriendo aprovechar de mí, está queriendo hacer algo adrede o nada más está dando lata, no tiene nada, nada más está dando lata, lo que estoy haciendo es ver a través de los ojos del prejuicio. Pues, o sea, estoy pensando que los niños hacen cosas a veces por dar lata, por, por, por tener el control, por aprovecharse en cierta medida de nosotros. ¿Se fijan? Cuando no es así, a ver, nos cambiamos el paradigma, nos cambiamos los lentes y ahora vemos todos los comportamientos de los niños es por una necesidad que tienen. Bueno, pues de entrada yo creo que reaccionaríamos con curiosidad, ¿no? ¿Qué trae? Anda muy inquieto, anda muy inquieta, ya está aventando las cosas, a ver, ya está enfadada, está queriendo pegar, es que ya trae hambre, trae sueño, está enojado por algo, me quiere transmitir algo, porque ¿qué creen? Los niños no tienen el uso del lenguaje como nosotros lo tenemos, bueno, por si no se habían dado cuenta, ¿verdad? Y su manera de comunicarnos es a través de sus comportamientos y a veces sus malos comportamientos, lo que nosotros decimos sus malos comportamientos. El otro día estaba mi niño de 1 año queriendo comunicarme algo. Ay, perdón, le voy a dar un traguito a mi café porque ya se me anda resecando la garganta. Bueno, le decía yo el otro día a mi esposo que me llamaba mucho la atención porque cuando el niño quiere algo, lo grita como es que le digo, aquí estoy, no me tienes que gritar. Me grita, lo que quiere lo pide como gritando. No sabe hablar todavía, no tiene todavía palabras muy en concreto que yo diga, bueno, sí, más allá del agua, más allá del más o algo así. Cuando pide las cosas las pide como exigiendo, así como Entonces le comentaba yo a mi esposo que se me hacía muy curioso que pidiera las cosas así. Fíjense, si yo lo veo con el otro panorama, con el otro paradigma, le diría, ay, qué gritón, porque grita, me fastidian sus gritos. Pero si yo lo veo con ojos de curiosidad y con esa intención de quererse comunicar, yo me pongo a pensar, bueno, es un niño que todo el tiempo está haciendo ruidos. El momento en el que él necesita algo tiene que hacer una diferencia, ¿no? O sea, si tú todo el tiempo estuvieras hablando, las personas que están a tu alrededor se inmunizarían un poco a tus palabras. O sea, pues siempre estás hablando. O a lo mejor eres de las personas que hablan mientras están haciendo las cosas. Ahora voy a hacer esto, lo que voy a hacer esto otro, esto otro. Quien está a un lado diría, ¿me estás hablando? No, estoy hablando sola. Pues dejo de hacer caso. Y entonces cuando realmente necesitara algo, pues bueno, o tengo que cambiar el tono de voz o tengo que subirlo. Entonces yo pensé, en el caso de un bebé, todo el tiempo está haciendo balbuceos en la edad de mi hijo. El momento que quiere algo, pues grita y lo exige para que me escuches, para que me des lo que necesito. Si yo lo puedo ver a través de esos ojos, puedo reaccionar diferente de hoy en adelante a los comportamientos que tienen mis hijos. ¿Se fijan? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Mientras le tomo a mi cafecito. Hola Pam, bienvenida. Bueno, entonces, fíjense, voy a estar haciendo como mucha insistencia en este punto porque me parece como muy básico. Si nosotros vemos cada comportamiento de nuestros hijos como un intento de comunicar una necesidad auténtica y genuina, podemos ser más pacientes, podemos ser
más amorosas en nuestra respuesta. ¿Sale? Ojo, cuando yo traigo mi propia necesidad, me va a costar un poco más trabajo. Pero ponlo en práctica esto. Y la próxima vez que tu hijo, que tu hija se porte mal o tenga un comportamiento inapropiado, de esos que decimos inapropiados, piensa, ¿qué me está queriendo decir? ¿Qué necesidad tendrá en este momento? Está enfadado, está enfadada, necesita cambiar de actividad, necesita algo físico, o dormir, o comer, o tiene calor, o tiene frío, una incomodidad. Un mal comportamiento en los niños pequeños es totalmente una incomodidad física desde ahí. Pero también tenemos que irnos hasta el plano emocional, que es a lo mejor ha estado mucho tiempo sin ti y tú sabes que para un niño, para una niña pequeña, el estar cerca de su principal cuidadora es vital. Entonces, cuando tú has pasado tiempo separado de él o de ella, va a empezar a reclamarte de alguna manera. Va a empezar a estar latosa, mal portado o llorón, va a empezar a estar con poca paciencia, ya no se está. Cuando un niño ya está así, es momento de atenderlo, ¿sí? No es momento de querer que siga haciendo lo que está haciendo de buenas. Es momento de cambiar, ¿sale? Bueno, ¿por qué nos cuesta tanto cambiar todo lo aprendido? ¿Qué imposibilita el cambio? Fíjense que esto es muy interesante. ¿Por qué nos cuesta? Porque yo puedo darme cuenta, yo puedo decir, ay, estoy replicando lo mismo que hacía mi mamá conmigo, lo mismo que hacía mi papá conmigo, lo mismo que hacían cuando me portaba mal, lo estoy haciendo con mis hijos. Ya me doy cuenta, Elena, ya tengo muy identificado, que ya les dije que se van a llevar también eso de tarea hoy, ¿eh? El poder poner atención a dónde está esa influencia de quienes los educaron a ustedes, ¿sale? En tu manera de hablarles a tus hijos, en cómo reaccionas cuando estás enojada, en cómo los apuras cuando no están haciendo las cosas que tú crees que ya se debería estar haciendo. Identifica esas influencias de mamá, de papá, de abuelita, de quién, de qué color es esa acción, ¿sale? Pero ya me di cuenta y lo sigo haciendo, porque es lo más seguro. No nada más con darnos cuenta. Fíjense, yo siempre les digo a mis pacientes, ¿tú crees? O bueno, esto es algo que siempre me dicen, ay Elena, es que ahí voy otra vez con el mismo tema. Otra vez traigo mi tema y otra vez siento que esto ya te lo he dicho muchas veces. Les digo, pues sí, porque es algo que te está costando trabajo y no se trata de saber o no saber. Porque si se tratara de saber nada más, pues mira cuántos libros hay. Muchísimos sobre crianza respetuosa, sobre cómo ser un padre, una madre responsable, etcétera, etcétera. Muchísimos, cantidad. ¿Y por qué no lo hacemos? ¿Por qué seguimos replicando? ¿Por qué seguimos repitiendo? Bueno, pues ahí va. Antes que nada diría que la falta de modelos en nuestro día a día es una cuestión muy importante. Por eso necesitamos ayudarnos y acompañarnos los unos a los otros para hacer un frente común a favor de los niños y de cómo podemos reaccionar mejor a sus necesidades y a sus comportamientos, que no es otra cosa más que comunicación. Y otra razón es porque a veces no sabemos cómo hacerlo mejor. No obstante, nuestro sentir nos avisará si estamos en el camino que deseamos o no. ¿Se acuerdan que en algún momento hablábamos de una brújula interna? Ese sentir, ese instinto materno que podríamos nombrar así, pues no es otra cosa más que ese sentir que estoy haciendo o no haciendo las cosas bien, porque eso se siente. Cuando algo va en contra como de lo natural, se siente, se percibe, te cuesta.
te cuesta, es que no quiero. No quiero pasar a su niño a su cuarto, pero ya tiene la edad. ¿Cuál es la edad? No quiero quitarle el pañal todavía, pero ya me están presionando que se lo tengo que quitar. No habla todavía, pero ya tiene tanta edad y yo creo que ya tendría que hablar. O es que los libros, o es que las otras mamás dicen que ya tendría que hablar. ¿Se fijan? Pero muchas veces les digo, pero ¿tú qué crees? ¿Tú qué crees? Tú eres la experta en tu hijo, al menos en conocerlo o conocerla respecto a lo que él o ella necesita. ¿Sí? Por eso les decía, los libros pueden decir muchas cosas, pero tú tienes que usar tu ojo crítico y tenemos que fortalecer ese ojo instintivo de mamá para que podamos buscar esa conexión con nuestros hijos. Todos los niños a los 3 años ya deberían de estar hablando. Mi hijo no. Bueno, hay niños que son un poco más tardados en la maduración. ¿A poco todas las manzanas del árbol se maduran exactamente en el mismo momento? En el mismo momento. Porque esta ya está madura y esta no. Es que esta tiene un problema. No, espérate 2 días y verás cómo está. A lo mejor está más bonita que esa. Pero tenemos una urgencia en que nuestros hijos estén en los parámetros, lleguen, logren los objetivos, y entonces estamos muy preocupadas y muy desesperadas queriendo apurarlos. Pero si nosotros no conectamos con ellos, los vamos a estar apurando, los vamos a estar presionando incluso y forzando en algunas ocasiones a dar pasos que no les corresponde dar, que no es su momento de dar, y que a veces es cuestión de semanas, oigan, semanitas en las que ellos solitos dan el paso. Por eso dicen que el pañal, por ejemplo, en el caso del pañal, el pañal no se quita, dicen el pañal se deja, en el sentido de que el niño da ciertos avisos cuando ya está lista para dejarlo. O empieza a amanecer con el pañal seco, o empieza a avisar, mamá, ya, pipí, popó, o empieza a moverse, a bailar cuando ya quiere hacer del baño, como aguantarse, porque el dejar el pañal tiene implicaciones de maduración física y también psicológica y emocional. Fíjense qué importante, ¿eh? No es nada más, tiene 2 años y medio, quítaselo ya, porque si no, no te lo van a aceptar en la escuela, que esto, que el otro. ¿Sí? Es muy importante que entendamos que cada niño tiene su ritmo y que cada ritmo es importante respetarlo, y que en cuestión de los niños a veces es cuestión de semanas para que den esos pasos, porque nosotros pensamos que como no lo ha dado, no lo va a dar nunca, entonces le tengo que apurar. No, espérate. Si tanto ruido te hace, a lo mejor pregúntale a tu pediatra, que sea lo primero. ¿Hay algún problema? ¿Tiene algún indicio de algún padecimiento físico que le esté impidiendo, por ejemplo, desarrollar el control de esfínteres, que es el aguantarse de las ganas de ir al baño? No, todo está normal. Entonces espérate, bájale a la exigencia. Qué importante es bajarle a la exigencia, en todo lo que hacemos, porque lo hacemos igual, pero nos estresamos más. Bueno, acuérdense de las preguntas, Bueno, dice aquí, a veces decimos, nos faltan modelos para cambiar lo aprendido, y a veces no sabemos cómo hacerlo mejor. Dice aquí, nosotros al conectar con nuestro sentir, podemos conectar más fácil con la necesidad de nuestro hijo. Si nos sentimos mal después de hacer o decir algo, eso nos confirma que hay otra forma mejor. A lo mejor no sé cuál, pero hay otra forma mejor. Necesitamos inspiración, a lo mejor, ¿verdad? Necesitamos alguna guía, algún acompañamiento. Bueno, pues entonces podemos ahí, entonces sí, apoyarnos de un buen libro, apoyarnos de alguna terapia, de algún acompañamiento,
para poder sentirnos más seguros, más seguras en nuestra crianza. ¿Cómo podemos dar algo que no hemos recibido ni sentido? ¿Sí? A veces el no poder hacer algo lo justificamos o lo explicamos pensando que como nosotros no lo aprendimos a hacer o a dar, no lo damos, ¿verdad? Pero a veces también es como lealtad hacia nuestros papás. Hace cuenta que es como decir, si yo cuestiono esa manera de educarme, es como si me sintiera mala hija o que no estuviera respetándolos. Si yo me atreviera a reconocer que algo no hicieron bien, no les digo que siempre, pero en muchos casos he visto que una de las principales dificultades para poder cuestionar nuestra propia historia es sentirse uno mal hijo, o es esa lealtad que le tengo a mamá o a papá, ¿verdad? O cómo yo como hija me voy a atrever a cuestionarlo si él o ella sufrió más que yo, que tuvo menos oportunidades. Pero bueno, no se trata de hacerlo desde ahí, se trata de hacerlo desde la conciencia de esto que venimos trabajando. Por eso a veces les digo, no es nada más cuestión de saber, o sea, es cuestión de poner en práctica, es cuestión de seguir intentando una y otra vez, de cachar otras cosas, de ver otro punto desde otro lugar, ¿sí? Por eso cuando mis pacientes luego me dicen, ay, me siento como que ya otra vez vengo, has de decir, ay, viene otra vez con lo mismo. Y yo, pues sí, pues es normal, es tu tema, o sea, estaría bien raro que un día vinieras a la consulta y dijeras, estoy mal por esto y ya nunca más. O sea, diría, oye, lo que me dijiste la primera vez, ¿qué pasó? Ya no me lo has mencionado. Entonces, es tu tema, lo vas a seguir sacando y sacando y sacando y sacando hasta que tú ya te sientas lo suficientemente fuerte, lo suficientemente con herramientas para irlo cambiando y modificando paso a paso. Entonces, ¿cómo podemos dar algo que no hemos recibido ni sentido? Bueno, primero desde la comprensión. Podemos llegar a comprender y validar por qué nuestros padres hicieron lo que hicieron con nosotros. Pero eso no significa que tengamos que hacerlo igual, porque ellos estaban en un lugar distinto al que estamos nosotros. Hoy podemos decidir responsabilizarnos y tenemos el derecho de hacer las cosas de otro modo. Nuestros padres hicieron, es una realidad, lo mejor que en ese momento pudieron con lo que tuvieron. Aunque nosotros hayamos sufrido algunas consecuencias de sus actos, no olvidemos que ellos también vivieron su infancia en manos de nuestros abuelos, pero el aquí y el ahora con nuestros hijos está en nuestras manos, en este preciso instante. Nuestra próxima interacción con ellos puede ser más armoniosa, más amorosa. Podemos elegir qué hacemos con todo lo que nos pasó, con todo lo que nos hicieron, con todas esas palabras y frases que aún reverberan en nuestra mente y que nos hirieron. No solo nos afecta lo que nosotros vivimos, sino también lo que nuestros hermanos y hermanas tuvieron que vivir mientras éramos testigos. Entonces, fíjense, no solo es lo que nosotros vivimos, sino que lo que nosotros vimos que nuestros padres hicieron con nuestros hermanos también. Eso también nos pudo haber afectado. Cuando nosotros somos más conscientes de eso, nos va a doler porque vamos a ver heridas en nuestra vida, vamos a ver heridas en nuestra infancia y pues eso va a doler y nos puede hacer revivir y nos puede recordar muchos de los traumas que nosotros traemos, pero esa es una buena noticia, ¿saben? Porque ese es el primer paso para poder cambiarlo, ¿sí? Es lo primero que tenemos que hacer es hacernos conscientes de qué traemos en nuestro costalito, en nuestra mochila, en nuestra bolsa de viaje. Hay que hacernos conscientes de qué es lo que traemos, porque si no nos hacemos conscientes, vamos a replicar, vamos a repetir patrones, vamos a hacer lo mismo, vamos a continuar esa cadenita que seguramente mamá y papá repitieron a su vez de sus
padres con nuestros hijos, ¿sale? Muy bien. Entonces, ok. ¿Qué podemos hacer con todas estas reacciones automáticas emocionales que nos salen casi sin darnos cuenta? Pues bueno, detenernos, reflexionar. Muchas veces estamos reaccionando desde lo que nos pasa a nosotros con lo que el otro hace, ¿sí? Pon atención la próxima vez que algo te desespere y conéctalo con tu necesidad. Yo necesito calma ahorita. Las mamás nos pasa muchísimo eso. Estamos sobreestimuladas. Desde la mañana empezamos y no nos levantamos cuando queremos, cuando tenemos que levantarnos, y tal vez en la noche no dormimos como queríamos porque el niño o la niña se enfermó, tuvimos que cortar el sueño, entonces ya amaneces toda desvelada, medio comes, estás todo el tiempo alerta. Todo eso son estímulos. No es de esperar, o sea, no es de azorarse, que a veces a media mañana uno se sienta ya sobrepasada. Y eso no habla de que eres poco paciente o de que tienes que trabajar más en tu paciencia, sino que a lo mejor ya han sido tantos los estímulos que has recibido, los gritos, el día a día, todo lo que fue, que llega un momento en el que uno se agobia, ¿verdad? Y ese agobio habla de una necesidad de paz, ¿verdad? Entonces dejo de ver lo que el otro hace para hacerme sentir mal a mí, como el decir, ¿por qué me estoy sintiendo mal ahorita? Porque me siento muy, muy sobreestimulada, ¿sí? Entonces, al hacerme consciente, empiezo a dejar de culpar y entonces empiezo a dejar de depositar en el otro lo que me tocaría gestionar a mí. Pongo el ejemplo de la sobreestimulación, porque nos pasa a todas las mamás. En el momento en el que nos sentimos muy agobiadas, muy enojadas, muy poco pacientes, es el momento en el que necesitamos un poquito de calma, necesitamos un poquito de reconexión con nosotros, un poquito de silencio. Y como no se puede, entonces es como, pues tronamos. Y a veces tronamos con los que están a nuestro alrededor. Tú me haces enojar, tú, es que ya no te callas, o es que no me has dejado de decir, o es que no me haces, me explico, no te portas bien, no haces lo que te digo. Pero si yo me volteo a ver mi necesidad, entonces empiezo a pensar, necesito un poco de calma, busca esa calma, ayúdate. Porque entonces si no vas a tronar hacia afuera lo que tendrías que hacerte cargo hacia adentro, ¿sí? Entonces, bueno, una es esa. ¿Qué podemos hacer con las reacciones emocionales? Darnos cuenta de que eso habla de una necesidad que nosotros mismos traemos. Y luego viene esta otra parte que habla de qué propósito tiene nuestro enfado. Nuestro enfado es una alerta. Una alerta es como si tú fueras manejando, para las que saben manejar o las que acostumbran manejar, y cuando prende un foquito del carro y dices tú, ¿qué será? A veces a lo mejor puede ser algo que conozcamos, pero a veces no, a veces puede ser como, ¿qué será? Entonces tengo que poner atención, o sea, no puedo decir, sabe, y le sigo, y ándale, ¿qué tal que era la gasolina? Pues te va a dejar tirada el carro. Pero entonces, ¿qué propósito tiene nuestro enfado? Nuestro enfado no es nada más porque somos enojonas o porque no sabemos manejar nuestras emociones. Nuestro enfado tiene una razón de ser, que es avisarnos que algo nos está molestando internamente o que algo estamos necesitando que no estamos atendiendo, ¿sí? Entonces no la atiendo, mi cuerpo sube el tono de voz, como lo que les ponía hace rato del ejemplo de mi niño. Para pedir algo, si todo el tiempo está balbuceando, cuando quiere algo tiene que subir el tono de voz, entonces lo pide gritando.
no porque se quiera desquitar de mí, porque me hable siempre a los gritos. Ya yo me encargaré de decirle, ay, a ver, aquí estoy, me puedes decir, ya tienes mi atención. O cómo llamar mi atención sin ese grito, ¿verdad? Entonces nuestro enfado tiene justamente el propósito precisamente de darnos una señal de una necesidad que no está siendo satisfecha en ese momento y que hay que atender, ¿sale? No podemos no atenderla. Muy bien, dice aquí, el único modo que tenemos para poder entender y honrar los sentimientos de nuestros hijos es honrando y aceptando los nuestros primero. Cuando no podemos conectar con nuestras propias emociones y sentimientos, somos incapaces de entrar en el mundo emocional de nuestros hijos. Y solo conectando primero con las vivencias reales de los niños que fuimos, podremos conectar con la realidad emocional de los niños que comparten nuestra vida. Es aquí en donde nos invita a poder conectar con ese niño o niña que fuimos. ¿Sí? Nuestras necesidades, cuando no están siendo satisfechas, nosotros reaccionamos como reaccionábamos de niños. Nos enojamos, hacemos berrinche, incluso, bueno, ustedes han de recordar alguna vez que siendo jóvenes, adultos y adultas, se emberrincharon. Y a lo mejor aún ahora, ¿eh? ¿Por qué? Porque no sé cómo gestionar esto que siento. Bueno, pues las necesidades no satisfechas desembocan en un enojo. Y ese enojo nosotros lo podemos transmitir hacia afuera, hacia las acciones del otro, como culpándolos de nuestro propio enojo, como cuando antes decía la gente, y digo cuando antes, porque ya cuando lo hemos trabajado, pues ya lo hago consciente y ya no lo hacemos. Pero es, tú me hiciste enojar, es que tú me haces enojar, es que ve cómo, o sea, yo estaba muy bien, tú eres el que me quita la paz o la que me quita la paz. Bueno, ese enojo más bien habla de una necesidad no satisfecha que tengo, que necesito atender. Muy bien, las necesidades no satisfechas que más nos llevan al enfado son la no aceptación, el no sentirnos queridos ni merecedores, el no sentirnos tenidos en cuenta, no sentirnos importantes, no disponer de suficiente tiempo, la necesidad de paz y tranquilidad, lo que les decía hace ratito como de la sobreestimulación, la falta de silencio, la falta de conexión con nuestros padres, parejas o hijos, sentirnos solos. En cambio, nuestras necesidades están satisfechas. Cuando nuestras necesidades están satisfechas, nuestros sentimientos son agradables y por lo tanto nuestra actitud es armoniosa. Depende de los demás hacernos satisfacer nuestras necesidades. Cuando fuimos niños, sí. Si cuando fuimos niños no nos ayudaron no nos ayudaron a satisfacer nuestras necesidades, podemos crecer creyendo que es el otro el que tiene que satisfacer mis necesidades. Porque puedo pensar que mi malestar proviene de la interacción, pero la realidad es que no, oigan. Uno tiene que hacerse responsable de sí mismo y de sus propias reacciones emocionales. Y si algo de esta interacción me está haciendo enojar tanto, yo tengo que ver cuál es esa necesidad que yo tengo y empezar a satisfacerla primero yo. ¿Sí? Tengo la necesidad de aceptación por parte del otro. Bueno, yo muchas veces les digo a mis pacientes, ¿y tú sí te aceptas? ¿Tú sí te aceptas? Necesito que me comprenda. ¿Y tú sí haces eso contigo? Nos vamos a dar cuenta que la mayoría de veces no, oigan. Porque estoy buscando afuera lo que no me doy a mí misma. ¿Sí? Ya me estoy enronqueciendo. Ok, quiero terminar esta parte para terminar este capítulo y no dejarlo a medias, ¿sale? Pónganme sus preguntas, díganme algo, lo verán. ¿Dónde y de quién
aprendimos a comunicarnos así? Sin duda, de nuestra infancia. ¿Cómo se trataban nuestros padres? ¿Qué modelos nos daban? ¿Qué opinión tenía nuestra madre de nuestro padre? Solemos actuar, reaccionar, pedir desde la crítica y el juicio en lugar de hablar de nosotros, nuestras necesidades y de lo que nos pasa por dentro, pues pensamos que si mostramos nuestra vulnerabilidad nos harán daño. ¿Quién nos hizo daño cuando más vulnerables éramos? Fíjense, ¿cuándo es cuando más vulnerables éramos? Cuando éramos niños, ¿sí? Porque hayamos vivido lo que hayamos vivido de adultos, cuando más vulnerables éramos es cuando éramos niños. Entonces, hoy de adultos vamos a reaccionar desde esas necesidades que tuvimos de niños. Para que estas reacciones automáticas dejen de salirnos sin darnos cuenta, lo mejor que podemos hacer es responsabilizarnos de nuestro propio niño interno. Si nos hacemos cargo de ella o de él, ya no le hará falta surgir tan a menudo pidiéndoles a nuestros hijos, parejas, familiares y amigos que le den lo que no le fue dado. Un ejercicio muy potente, bueno, nos sugiere ella, podría ser escribirle una carta, contactar con esa niña que fuiste, con ese niño, porque en muchas ocasiones ese niño herido sigue dominando nuestra vida a través de todas esas reacciones emocionales automáticas. Yo quiero que mi hijo se calle. ¿Por qué? Porque necesito paz. Entonces, pero si necesito paz, necesito primero recuperarla yo, porque el niño está siendo niño. ¿Sí me doy a entender con este ejemplo? Porque si yo no me hago cargo de mis necesidades, estoy esperando que los de afuera satisfagan mis propias necesidades, porque soy incapaz de hacerla yo misma. Si yo cuando niña no tuve necesidades, no fui debidamente atendida, esas necesidades yo me las voy a llevar. Miren, siempre le pongo este ejemplo, me gusta mucho utilizarlo. Haz de cuenta que tú en tu infancia tuviste mucha sed. Esa sensación de sed, eso que se siente como sed, se arrastra. Y voy por la vida pidiendo agua. Y los demás me podrán dar jugo, me podrán dar refresco, me podrán dar otro líquido, pero no me van a dar agua, porque el agua me la debieron de dar en mi infancia y no me la dieron, no la suficiente. ¿Me doy a entender? Sin embargo, cuando vamos creciendo, necesitamos entender que esa agua tendría que provenir, o sea, ya me hice bolas, tendría que venir de dentro de nosotros, como si escarbáramos hacia adentro y sacáramos agua de nuestro interior. ¿Sí? Hay un cuento también muy, muy bonito que hace un poco alusión a esto. Me parece que el cuento es de Jorge Bucay. Si han escuchado ese autor, también muy interesante, porque enseña como mucho a través de cuentos. Entonces tiene un cuento que, si lo quieren buscar, se llama La ciudad de los pozos. Entonces los pozos, en esta ciudad hay muchos pozos, y muchos pozos se quieren llenar porque son pozos, entonces se llenan para sentirse satisfechos, a veces de cosas materiales, a veces de comida, a veces de cosas que creen que los va a llenar, pero la verdad es que no los va a llenar, hasta que escarban y logran desde adentro sacar agua. En este ejemplo que les decía, de cuando nosotros nuestras necesidades no satisfechas en la infancia, nos las traemos arrastrando y luego queremos que los demás las satisfagan en nosotros. No han sido pocas las personas que yo he encontrado
a través de la consulta que fueron o eligieron ser padres por esta sensación de soledad, por esta sensación de falta de amor, de cariño que traían de su infancia, como decir, necesito sentirme amado, necesitado, validado, y entonces a raíz de eso deciden la paternidad. Bueno, no importa el raíz, ya después podemos hacer conciencia, podemos darle vuelta, podemos ser mejores padres en cada momento que nosotros nos demos cuenta, aún nuestros hijos tengan la edad que tengan, ¿sale? Hoy te invito a eso, a que reflexiones de eso, que puedas darte cuenta cuáles son esas necesidades, cuál es esa sed que te quedó de niño, de necesidad de validación o de reconocimiento o de cariño, ¿sí? Porque eso cuando tú en la interacción con los demás, con tus hijos, no lo sientas, se los vas a reclamar. Y te vas a atentar contra ellos cuando la necesidad es tuya, cuando el vacío es tuyo, ¿sí? Y cuando quien tendría que empezar a hacerse cargo de sí misma es uno mismo, ¿sí? Bueno, y vamos a ir viendo el cómo, ¿sale? Vamos a este apartado final de este capítulo que dice ¿cómo podemos sanar viejas heridas de nuestros hijos? Bueno, vamos a ir viendo el cómo. Déjenme nada más tantito antes comentarles que ya estoy, gracias a todas las respuestas que he recibido, estoy armando un taller muy interesante para poder ofrecerles y poder poner en práctica todo esto de manera como más personal, más personalizada o como con más ejemplos, orientado precisamente a las necesidades que me han hecho favor de compartirme, ¿sí? Bueno, entonces hasta aquí vamos a recapitular para quienes se unieron al final, que nos sirva como un poco de resumen, de repaso. Bueno, en esta sesión estuvimos repasando la influencia de nuestra infancia en cómo nos relacionamos con nuestros hijos y con los demás adultos. Dijimos que vamos a poner atención en dónde está esa influencia. En el grito, ¿quién te gritaba? Así, ¿de quién aprendiste? O cómo es que ahora echas ese grito, o cómo es que ahora te enojas como te enojas, cómo es que ahora haces lo que haces, en base a qué, dónde está esa influencia, reconócela, ¿sale? Reconoce esas pinceladas en tu actuar de las personas que influyeron en tu vida, ¿sí? Y nos hicimos conscientes de dónde viene, nos vamos a ir dando cuenta a través de las interacciones de dónde viene, ¿quién me enseñó a hacer así? No para buscar culpables, sino para hacerlo consciente, ¿sale? Y luego para entender que no estamos atentando contra nuestros papás, no estamos buscando culpables, no estamos buscando echarles la culpa de todo lo que hacemos, estamos buscando la raíz para desde ahí entender, comprender por qué somos como somos y poder empezar a tomar decisiones diferentes, ¿sale? Porque ya estamos en la etapa en la que podemos decidir. Y luego, ¿cómo darnos cuenta de qué podemos hacer con las reacciones emocionales automáticas que nos salen? Pues dándonos cuenta de que eso habla de una necesidad no satisfecha de nosotros. Y cómo podemos empezar a ver con otros lentes o con otro paradigma o con otro pensamiento las conductas malas de nuestros hijos, viéndolas desde la curiosidad y desde el paradigma de su manera de comunicar una necesidad, ¿sí? Y ¿por qué nos enojamos? Pues por las necesidades que traemos que no hemos satisfecho y que estamos reclamando hacia afuera, cuando tendríamos que reflexionar. A lo mejor yo necesito un momento de silencio, a lo mejor yo necesito reconocer lo que necesito primero antes de estarlo pidiendo hacia afuera. Y el último apartado habla de cómo podemos sanar viejas heridas en nuestros hijos. Por ejemplo, en este momento, cuando estamos leyendo algo que nos está haciendo clic o nos están cayendo 20, o estoy
escuchando y digo, ay, sí, esto, me he equivocado en esto con mis hijos. ¿Cómo podemos sanar viejas heridas de nuestros hijos? No podemos decir que ya tenemos todo el trabajo hecho. Tenemos que darnos cuenta que a lo mejor hasta este momento ya nos hemos equivocado y eso nos va a servir para poder reparar, ¿sí? Primero que nada, dice aquí, nombrando la verdad, luego disculpándonos y perdonándonos a nosotros mismos y después simplemente, fíjense qué bonito, dándoles el doble de lo que les faltó en su día, el doble de amor, el doble de atención, mirada, aceptación, conversaciones, escucha, juego, exclusividad, presencia. Y bueno, esto cuando lo leo, me gustaría como agregar que necesitas como conectar con lo que necesita tu hijo en este momento. Porque si no, es otra vez habla de las necesidades tuyas o de tu conciencia, ¿no? Pues como no le di, como antes no era cariñosa, ahora ya lo quiero traer para todos lados, pero ya mi hijo, mi hija, pues así no es como que lo que necesite, pues. Necesito conectar. ¿De qué manera podría yo ahora, si antes no le transmití el amor o el cariño, de qué manera hoy mi hijo o mi hija se sentiría amado? Si ya tiene edad, pues pregúntales, ¿cómo te sentirías amado? Haciendo que yo te sientes más querido por mí? No, pues cuando me haces mi comida favorita, por ejemplo. Pues entonces me propongo y seguido le hago. No sé si me doy a entender. No se trata de darles lo que nosotros creemos que necesitan o lo que a nosotros nos hizo falta. Fíjense, aunque muchas veces sí nos puede guiar, aunque en un principio nos puede guiar, se trata más de todo de conectar con esa persona, con esa personita que estás criando y desde ahí empezar a darle lo que necesita, ¿sí? Y no es que los niños sepan lo que necesiten, ¿sí me doy a entender? O sea, no es como que, pues bueno, dime qué necesitas. Nada, mamá, no, nada. Pues no necesita nada, ¿no? Pero yo ya sé que necesita amor, ya sé que necesita, bueno, ¿de qué manera puedo darle ese amor? Ese amor se puede dar de muchas maneras. A veces preferimos de una forma que de otra, ¿no? Ser queridos. Pues entonces la invitación es esa, a conectar con nuestros hijos y a poder darnos cuenta de cuál es esa influencia de nuestro propio pasado y de nuestros propios padres en nuestro actuar. Entonces, bueno, seamos ese cambio que ellos necesitan, dice, ver y sentir, ¿sí? Cuando en el pasado no atendí las necesidades de mi hijo o de mi hija, ahora conecto, me disculpo y empiezo a darle lo que necesitó de mí, a lo mejor de otra manera, que hoy sí lo sigue necesitando, porque siempre se necesita a mamá y a papá, ¿no? O cuando es como cuando podemos decir, no, pues ya no. Bueno, pues queridos todos, ¿hay alguna pregunta? Nos vamos a quedar hasta aquí. La próxima sesión vamos a ir a el sentimiento de culpa. Fíjense qué interesante, porque vamos a hablar del sentimiento de culpa que experimentamos todas las mamás y los papás. Díganme por favor si tienen alguna pregunta. ¿Quedó todo claro o no se entendió nada? Cuando no hay participación digo, o una de dos, o se entendió todo muy bien o no se entendió nada y no me oí, no me oyeron. Voy a dejarles entonces grabado el en vivo para que lo compartan, para que inviten a alguien que ustedes digan, a lo mejor les serviría escucharlo. Y bueno, los veo el próximo lunes en punto de las 8:30. Trataré de ser más puntual. Hoy se me fue, llegué poquito tarde, discúlpenme, pero 5 minutos tarde, pero llego, Llego. Aquí los veo. Muchas gracias, Sofi.
gracias por estar aquí, quienes se conectaron, y pues los veo muy pronto, ¿sí? Que estén muy bien. Un abrazo. Adiós, bonita semana.